Si despiertas y descubres que otra vez es miércoles, detente, mira el calendario, cuenta cuántos miércoles llevas vividos. Si son más de uno, no salgas de casa. Y escucha con atención lo que voy a contarte. Habla Dr. Samuel, vocero del Comité Nacional de Estabilidad Temporal. Estamos recibiendo informes sobre un evento de recursión que afecta múltiples zonas en el corredor del valle. Los primeros reportes comenzaron la noche del martes. Para la mañana del jueves comprendimos que la noche del martes se había convertido en un punto fijo y que el miércoles no dejaba de repetirse. Esto es lo que sabemos. Esto es lo que aún no entendemos. Y esto es lo que debes hacer después. La anomalía se manifiesta como un miércoles aparentemente normal que se rehúsa a terminar. No es un congelamiento de las horas. El tiempo fluye con normalidad dentro del día, pero al dormir el miércoles por la noche despiertas otra vez en la mañana del mismo miércoles. Misma fecha, mismo clima, mismas noticias en la radio. Sin embargo, las conversaciones empiezan a desviarse cuando las repites demasiadas veces. A las 6:52 de la mañana del miércoles, Clara estaba sirviendo café en su casa de Japtorn Avenue cuando su esposo le preguntó qué prepararían para cenar. Ella mencionó un nuevo restaurante de mariscos en la zona portuaria. Él sonrió y dijo que le parecía perfecto. Esa noche fueron camarones a la plancha, vino blanco sencillo, y de regreso en casa antes de las 10. A la mañana siguiente, que debía ser jueves, pero aún era miércoles, Clara volvió a preparar café. Su esposo repitió la misma pregunta. Ella dio la misma respuesta. Él frunció el ceño. ¿No fuimos allí anoche?, dijo. Clara rió. No, cariño, eso fue la semana pasada. Pero él no se relajó. La miraba como si le hablara desde un sueño ajeno. Esa noche volvieron al restaurante de mariscos. Misma mesa junto a la ventana, mismo camarero recomendando exactamente el mismo vino. Ningún gesto de reconocimiento. Al tercer miércoles consecutivo, el esposo de Clara se levantó con un cuaderno en la mano. Escribía cada detalle, conversaciones, menús, noticias del noticiero matutino. Todo se repite palabra por palabra, explicó. Pero cuando intento alterarlo, la gente duda, como si algo en su memoria no encajara. Clara revisó su móvil, miércoles, 3 de diciembre. Miró el periódico, miércoles, 3 de diciembre. Llamó a su prima en Burlington. ¿Qué día es allí?, preguntó. Miércoles, por supuesto. ¿Estás bien?, respondió la prima con una risa nerviosa. Para el quinto miércoles, el esposo de Clara había llenado 3 libretas completas. Empezó a hacer experimentos. Dejó una lámpara encendida toda la noche. Al nuevo miércoles estaba apagada. Derramó vino sobre la alfombra. Al día siguiente, la mancha había desaparecido. Sin embargo, las libretas permanecían. Todo lo escrito seguía allí. No es que todo se reinicie, dijo. Es que lo único que se conserva son los registros que yo mismo creo. Llegó el séptimo miércoles. Clara lo buscó en la cocina, pero no estaba. Lo halló en el garaje, frente a la pared, donde había escrito con marcador, miércoles número 7. Clara no recuerda nada del día anterior. Debajo, con otra letra más temblorosa, miércoles número 6. Ella volvió a preguntar por el restaurante de mariscos. Clara no recordaba haber escrito esas palabras. Hemos confirmado más de 61 casos similares en las zonas 4 a la 11. El patrón es idéntico. Una sola persona conserva los recuerdos entre iteraciones, mientras los demás desarrollan una especie de amnesia selectiva. Documentar ayuda, pero solo si el soporte físico sobrevive al bucle. Los objetos escritos a mano, grabaciones en cintas analógicas y notas talladas en superficies sólidas se mantienen. Archivos digitales, mensajes de texto y correos electrónicos desaparecen. Los animales parecen inmunes. Los perros recuerdan los paseos previos, los gatos continúan evitando los mismos rincones de la casa, las aves retoman sus rutas sin alteraciones. Esto es lo alarmante, los bucles no son exactos. Con cada repetición, algo se distorsiona. Un tren se retrasa 1 minuto más de lo habitual. Una lámpara parpadea aunque nunca lo había hecho.
Una llamada telefónica llega a destiempo. Estas variaciones sugieren que la anomalía se está desgastando. A las 2:24 de la tarde, lo que en condiciones normales debería haber sido jueves, recibimos una llamada de Thomas, residente de Pinecrest Road. Hablaba en susurros. Mi esposa sigue preguntando qué día es. Según relató, cada pocas horas ella aparecía en la sala y lo interrumpía con la misma pregunta. ¿Qué día es hoy? Él respondía miércoles y ella asentía con calma. Luego se marchaba. Una hora después volvía a preguntar lo mismo. Ese día ya lo había hecho 19 veces. ¿Cuántos miércoles ha vivido, señor Riley? Le preguntamos. Este es el 9º, respondió con voz rota. Pero ella solo recuerda el primero. Cada mañana despierta convencida de que es el primer miércoles. Prepara el mismo desayuno, hojea las mismas noticias, llama a su madre a la misma hora. Pero conforme avanza la jornada, algo se rompe. Y entonces vuelve a preguntar. Siempre vuelve a preguntar. Enviamos una unidad a la casa de los Doyle para verificar la situación. La oficial Elena Vargas redactó su informe a las 4:30 de la tarde. A simple vista, todo parecía normal. Las macetas en el porche estaban regadas, la televisión sonaba con un noticiero cualquiera, y el olor a pan recién horneado llenaba la sala. La señora Doyle abrió la puerta con una sonrisa confusa, como si esperara a alguien más y no a nosotros. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me miró como si le hubiera arrojado una pregunta imposible, de esas que se sienten demasiado grandes para caber en la boca de una persona. El señor Doyle estaba en el sótano. No parecía nervioso, sino exhausto, como un hombre que lleva demasiadas noches sin dormir. Había colgado un calendario en la pared, y con un marcador rojo había trazado círculos sobre 8 miércoles seguidos. Lo extraño era que las páginas del calendario solo mostraban un único miércoles. El resto estaba vacío, como si los días hubieran sido borrados con intención. Cuando la oficial preguntó a la señora Doyle qué día era, la mujer titubeó. Movió la boca en silencio antes de responder. Miércoles. ¿Verdad que es miércoles? Como si buscara que alguien confirmara una mentira que ella misma no podía sostener. La oficial Vargas añadió un detalle aún más inquietante. El señor Doyle le mostró un vídeo en su teléfono, su esposa, en la cocina, preguntando qué día era. La marca de tiempo decía miércoles, 2:17 de la tarde, pero él juraba haberlo grabado el día anterior. El dispositivo, sin embargo, se negaba a registrar otra fecha. Para el teléfono, todos los días eran ese mismo miércoles eterno. El caso Doyle reveló algo más. Su perro, Bruno, había comenzado a alterarse cada vez con mayor intensidad. En las mañanas parecía feliz, como si todo fuera normal, movía la cola, traía su correa, pedía salir a caminar. Pero al llegar la tarde, el animal se transformaba. Recorre la casa en círculos, gime mirando esquinas vacías y a menudo rasca con desesperación puertas cerradas como si detrás de ellas hubiese algo que solo él podía oír. Él lo recuerda, no como nosotros, pero lo recuerda. Fíjese en cómo observa a mi esposa cuando repite la misma pregunta. La mira con pena, como si supiera que su mente se rompió en algún punto y quedó atrapada. No es un caso aislado. En al menos 17 hogares más hemos visto la misma pauta. Las mascotas parecen cargar la memoria completa del bucle. Gatos que se esconden bajo camas donde nunca antes entraron, como si anticiparan un peligro invisible. Perros que rechazan la comida favorita de siempre, olfateando los platos como si supieran que algo en ellos no pertenece al tiempo correcto. Pájaros que guardan silencio exacto al mediodía, para luego desatarse en un frenesí de aleteos al caer la tarde. La doctora Elena Cruz, veterinaria de la Zona 5, lleva un registro personal. Ella también conserva los recuerdos a través de 11 miércoles seguidos. En sus notas describe a los animales como sensores vivos de la fractura temporal. Habla de desorientación, de conductas que se repiten como agujas de un reloj roto, de miradas que parecen prever la repetición antes de que ocurra. Uno de sus casos se ha vuelto emblemático. Un gato gris llegó con una pata fracturada el primer miércoles. Volvió a llegar con la misma lesión 11 veces más, sin sanar ni empeorar. Lo que sí cambiaba era su comportamiento.
Cada repetición, el animal estaba más aterrorizado, temblaba al entrar a la clínica, como si entendiera que estaba condenado a revivir el mismo dolor una y otra vez. Necesito que escuches esto. Es un fragmento grabado por Richard Doyle durante lo que asegura fue el 6º miércoles. ¿Qué día es hoy? Miércoles, cariño, otra vez. La grabación, según Doyle, debería tener 6 días de antigüedad. Pero los metadatos están corrompidos. Todos los registros dicen lo mismo. Miércoles, 3 de diciembre, 2:17 de la tarde. Es como si la propia tecnología hubiese sido arrastrada al bucle, obligada a mentir, atrapada en la misma trampa que los humanos. Si estás atrapado en un fenómeno de recurrencia temporal, recuerda lo más importante, documenta todo a mano. Los dispositivos digitales no son confiables. Los relojes, los móviles, las computadoras, todos se pliegan al bucle como si fueran cómplices de él. El papel, en cambio, resiste. La madera conserva lo que grabas en ella. La pintura y la tinta permanecen. Lo físico sobrevive, lo electrónico se borra como si nunca hubiera existido. No intentes romper el ciclo quedándote despierto. Ya lo han intentado. 3 personas aseguraron resistir más de 18 horas sin dormir. Todas coinciden en lo mismo. Llega un punto en que el cuerpo se apaga, como si alguien invisible bajara un interruptor. Cierran los ojos creyendo que será solo un parpadeo, y cuando vuelven a abrirlos, es otra vez miércoles por la mañana. Elena Cruz, enfermera del hospital de la zona norte, intentó resistir durante su 4º miércoles. Tomó café, caminó en círculos por su sala, se duchó con agua helada mientras su marido la acompañaba para evitar que se desplomara. A las 11:43 de la noche, en mitad de una frase, se quedó quieta. No fue cansancio normal, escribió después en sus notas. Fue como si me arrancaran la voluntad de estar despierta. Me senté un instante y al abrir los ojos, era de nuevo miércoles al amanecer. Lo inquietante es que su esposo no recuerda nada. Él asegura haberse acostado temprano como siempre, sin haberla acompañado. Sin embargo, las notas manuscritas de Elena lo contradicen. En ellas describe cómo él le hablaba, cómo la animaba a seguir caminando, incluso qué ropa llevaba puesta esa noche. La degradación no solo borra los días, también empieza a erosionar la memoria dentro del mismo miércoles. Los ejemplos se multiplican. La señora Doyle ahora pregunta qué día es cada media hora, como un disco rayado. Robert empieza a olvidar el nombre de su esposa después de la cena, aunque al despertar cada miércoles lo recuerda perfectamente. A las 7:15 de la tarde del 9º miércoles, recibimos una llamada entrecortada de David Park, residente de Sycamore Street. Su voz estaba rota por el llanto. Mi hija no me reconoce. Dice que soy su padre, pero también dice que me veo extraño, como si hubiera envejecido años en cuestión de horas. Pregunta por qué parezco tan cansado, porque mis manos tiemblan, porque mis ojos parecen de alguien que no ha dormido en semanas. David llevaba un registro minucioso de los bucles. Sus libretas muestran cómo su cuerpo se deteriora. Ha perdido peso, sus venas sobresalen, la piel bajo sus ojos se ha vuelto morada. Su hija no recuerda los miércoles anteriores, pero nota lo que se acumula. Lo ve desgastado, consumido por un cansancio que no encaja con un solo día. Papá, le dijo, parece que has estado despierto un año entero. Los niños parecen más sensibles a estas grietas. Detectan lo extraño en los gestos, en las rutinas que no fluyen, en las conversaciones repetidas que suenan forzadas. Aunque no conserven recuerdos, su instinto los alerta. Varios padres reportan que sus hijos se muestran más irritables, más asustados con cada nuevo miércoles. Emma Rodríguez, de 8 años, comenzó a dibujar en su cuaderno durante el 3er miércoles. Su madre, que si recuerda, observó cómo la niña repetía siempre el mismo dibujo, una casa con un sol en la esquina. Cada vez idéntico al anterior, salvo por pequeños detalles nuevos. Una ventana rota, una nube oscura, una figura sin rostro al fondo. Para el 7º miércoles, Emma mostró su hoja y preguntó: «Mamá, ¿por qué sigo dibujando esto? No lo recuerdo, pero mi mano lo hace sola». Su madre, al revisar su habitación, encontró escondidos los dibujos anteriores bajo el colchón.
7 casas idénticas, cada una más inquietante que la anterior. En la última, la casa estaba rodeada de relojes deformes, todos marcando horas distintas. Ninguno de ellos correcto. Hemos delineado un protocolo para quienes quedan atrapados en el desajuste. Si tu mente logra arrastrar recuerdos de un día al siguiente, ancla todo en lo material. No confíes en pantallas ni circuitos. Lo digital se pliega a la corriente del bucle como un río que borra sus huellas. Escribe en papel, graba en piedra, pinta sobre paredes. Lo físico permanece, lo intangible se resetea. No intentes arrastrar a los que no recuerdan hacia tu verdad. Ellos viven un día limpio, sin cicatrices. Forzarlos a mirar tus memorias solo alimenta su miedo. Mantén las rutinas, desayunos, risas ensayadas, gestos de costumbre. Esa normalidad aparente es el único pegamento que impide que se derrumbe su mundo. Cuida tu cuerpo como un templo frágil. El tiempo puede repetirse, pero tu carne no se restaura. Los huesos se agotan, los ojos se hunden, la piel palidece con cada vuelta. Si necesitas auxilio, utiliza la clave registro del miércoles. Esa frase es la única contraseña que nos permite reconocer a los que caminan conscientes en el laberinto. Si no eres de los que recuerdan, pero notas que alguien a tu lado actúa con una certeza imposible, no cuestiones. La intuición ajena puede ser tu salvavidas. Si te dicen que no abras una puerta, no la abras. Si insisten en que no respondas una llamada, guarda silencio. Escribe cualquier pensamiento que sientas importante, incluso si no entiendes su origen. A veces la mano sabe lo que la memoria niega. El bucle ya no es sólido. Se resquebraja como vidrio bajo presión. El miércoles, 3 de diciembre, se está deshaciendo. Los relojes titubean. Algunos se clavan en 11:59 de la noche y se quedan allí, como si el universo contuviera la respiración. Otros saltan de un miércoles a un jueves inexistente, incapaces de decidir qué día es real. A las 11:47 de la noche del 10º ciclo, recibimos una llamada de Clara. Su voz era apenas un murmullo. Mi esposo duerme, pero el reloj marca 11:47. Han pasado 20 minutos y no se mueve. Siento, como si el jueves golpeara la puerta y no pudiera entrar. Hay un sonido metálico, como engranajes que se quiebran. La casa ya no está fija. A veces la cocina aparece a mi izquierda, otras veces a la derecha, como si las paredes estuvieran girando sobre sí mismas. Le preguntamos si aún retenía memorias. Recuerdo todo. Los 10 miércoles, pero no en fila. Los veo todos al mismo tiempo. Veo a mi esposo preguntando por la cena, lo veo escribiendo en su libreta, lo veo dormido, todo ocurre a la vez. Mi casa está llena de miércoles superpuestos. A las 11:52 de la noche, la línea se cortó. Cuando enviamos una unidad, encontramos la vivienda despojada. No vacía en el sentido común, vacía en un sentido absoluto. Ninguna silla, ninguna fotografía, ninguna huella de vida. Como si alguien hubiera borrado la historia de esa casa con un trapo invisible. Los vecinos, desconcertados, afirmaban que allí nunca vivió nadie, que la casa llevaba abandonada desde hacía años. Y, sin embargo, en el sótano había un mensaje garabateado con carbón en la pared húmeda, miércoles número 10. El tejido se está desgarrando. Estamos cayendo entre las costuras. Necesito que escuches esto. Lo grabamos desde la acera, justo a medianoche, frente a la fachada ya vacía. ¿Qué día es? ¿Qué día es? La voz coincide con la de Clara. El archivo se captó frente a una casa que, según todos los testimonios, llevaba desocupada mucho antes de que existiera la primera llamada. Estamos observando 17 casas en las que la persona que recordaba ha desaparecido sin explicación. En cada uno de esos hogares ocurre lo mismo. Las familias se desvanecen, los vecinos pierden todo recuerdo de que alguna vez existieron, y sin embargo el espacio guarda huellas como cicatrices. En paredes descascaradas aparecen nombres tallados, en mesas se acumulan libretas con letras temblorosas, en cajones surgen fotografías donde figuran rostros que nadie sabe identificar. El inspector Julián Ortega, encargado de recopilar pruebas, ha dado un nombre a este fenómeno, desgaste de la memoria del mundo.
Sus informes describen casas que deberían estar llenas de vida, y sin embargo, parecen museos olvidados. Hay polvo en rincones donde antes había pasos, pintura ajada como si el sol la hubiera castigado durante décadas, tuberías secas como si nadie hubiera abierto un grifo en años. Pero los objetos íntimos resisten, como testigos mudos. Un cuaderno escolar con la tarea a medio terminar. Una taza con café aún tibio sobre la encimera. Un par de zapatos colocados junto a la puerta, listos para un paseo que nunca se dio. Es como si alguien hubiera borrado a las personas con una goma mal gastada, escribió Ortega, pero los residuos permanecen, trozos de vida atrapados en habitaciones vacías. En cada una de esas casas, Ortega descubrió un patrón inquietante. Los relojes se detienen, pero nunca en el mismo instante. El de la cocina marca 3 y 2 de la madrugada, el del dormitorio quedó clavado en 7 y 41 de la mañana, el reloj de péndulo se congeló en 11 y 18 de la noche. Horas distintas, todas correspondientes a un miércoles, pero de iteraciones diferentes. Las casas recuerdan mejor que los hombres, concluyó, y guardan todos los miércoles como cicatrices superpuestas. Si estás atravesando la recursión y notas que la realidad comienza a tambalearse, relojes que saltan, pasillos que cambian de lugar, escenas repetidas sobre sí mismas, no permanezcas en la vivienda. El bucle no solo manipula el tiempo, construye cavidades artificiales, espacios huecos donde las leyes se deforman. Cuando esas cavidades colapsan, todo lo que albergan se pierde. No sabemos el destino de quienes desaparecen. No sabemos si siguen caminando por un miércoles interminable en otro plano, o si son arrancados por completo de la trama del tiempo. Lo único claro es que el fenómeno se expande. Los reportes ya alcanzan las zonas 10 a la 15. Siempre el mismo día, miércoles, 3 de diciembre. Y la aceleración es evidente. Los primeros atrapados vivían ciclos completos de 24 horas. Ahora los recién afectados describen días incompletos, miércoles que duran 18 horas, miércoles que apenas alcanzan 12. Un hombre en la zona 12 asegura haber vivido la misma mañana 47 veces, como si el reloj se negara a permitirle el resto del día. Uno de los testimonios más estremecedores es el de Esteban Romero, mecánico de la zona 13. Llamó por radio con la voz quebrada, siempre despierto a las 6 en punto. Me preparo un café, pero cuando termino la taza, vuelvo a mirar el reloj, y otra vez son las 6. He desayunado 17 veces. Escuchado la misma canción en la radio 17 veces. Mi esposa me sirve los mismos huevos una y otra vez, haciéndome las mismas preguntas. Ella no sospecha nada, pero yo ya no puedo tragar otro bocado. El caso de Romero revela una nueva etapa, fractales del tiempo dentro del bucle mayor. No se repite el día entero, sino segmentos reducidos, horas, incluso minutos. Él está atrapado en un corredor entre las 6 y las 7 de la mañana, mientras su esposa reinicia con cada vuelta, sin conciencia de lo ocurrido. Lo más terrible, añadió Romero, es que siento una fuerza detrás de las 7 en punto. Es como si el tiempo presionara, intentando abrirse paso. Cada repetición aumenta la tensión. Y cuando por fin reviente, no creo que quede nada de nosotros. Esto es lo que creemos que está ocurriendo. La anomalía parece alimentarse de la propia sustancia del tiempo. Cada repetición exige más energía para sostenerse, como un fuego que pide leña. Por eso los bucles se acortan, se vuelven más inestables, y tarde o temprano colapsan, arrastrando con ellos a quienes quedaron dentro. La doctora Isabel Ferrer, física teórica que colabora con nosotros, tiene una hipótesis inquietante. El tiempo en estas zonas ya no fluye como un río, explicó. Se ha cerrado en círculo, como una rueda que gira sobre un mismo eje. Pero la rueda se desgasta, el eje se oxida. Eventualmente, la rueda se rompe y el movimiento salta, hacia otro carril, hacia otro mundo, o hacia el vacío absoluto. Si te encuentras en un área bajo sospecha y aún no has vivido la recursión, huye de inmediato. No recojas nada, no busques despedidas. El fenómeno parece fijarse al lugar, no a la persona. Una vez fuera de la zona, el miércoles avanza con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Si ya estás dentro del bucle, cambia tu objetivo. No intentes resolver el rompecabezas ni romper la trampa.
Concéntrate en dejar pruebas físicas, en resistir. Sobrevive a cada iteración y espera que la anomalía acabe devorándose a sí misma antes de que tu burbuja temporal se desintegre contigo adentro. Hemos perdido contacto con los equipos de respuesta en las zonas 2 a la 8. Su última transmisión se registró el miércoles, 3 de diciembre, 11:59 de la noche. Cuando intentamos enviar refuerzos, lo que hallamos fue desolador. Edificios vacíos, estaciones sin personal, escritorios cubiertos de polvo, sin documentos que probaran que alguna vez allí trabajó alguien. Como si hubieran sido borrados no solo del tiempo, sino de la memoria del propio espacio. Y, sin embargo, seguimos recibiendo llamadas. Voces que suplican ayuda, describiendo miércoles repetidos, rogando explicaciones. Pero esas llamadas provienen de números inexistentes y de direcciones que, al ser verificadas, aparecen desocupadas desde hace años. La oficial Laura Medina atendió una de esas comunicaciones ayer. Una mujer desesperada aseguraba estar atrapada en su miércoles número 15, implorando que alguien la sacara de allí. Medina rastreó la señal hasta una vivienda en la calle Olmo. Cuando llegó, encontró la casa perfectamente cerrada, sin muebles, sin huellas de vida. Vacía, como si hubiera sido construida solo para albergar una voz que ya no existe. El fenómeno ya no se limita a devorar casas familiares. Ahora se expande como una mancha hacia las instituciones. Hemos visto hospitales convertidos en esqueletos de concreto, oficinas fiscales reducidas a pasillos sin eco, estaciones de policía donde las sillas permanecen alineadas pero sin cuerpos que las ocupen. Es como si un borrador invisible hubiese eliminado a las personas, dejando tras de sí solo la escenografía. Escritorios con tazas de café aún medio llenas, calendarios colgados en paredes amarillentas, fotos de grupo enmarcadas con rostros que nadie reconoce. Las frecuencias de radio en las zonas afectadas siempre mueren a la misma hora precisa, miércoles, 11:59 de la noche. En el último segundo, la voz del locutor se quiebra, la señal se apaga, y lo único que queda es un silencio punzante, como si el aire mismo se hubiera quedado sin palabras. Pero aún en ese silencio, siguen llegando murmullos. Llamadas desde líneas inexistentes, voces perdidas que afirman estar atrapadas en su 10º, 20º o incluso 30º miércoles. Algunas gimen como si suplicaran desde una tumba recién abierta, otras susurran con un tono reverencial, como si hablaran desde un templo. Y otras repiten la misma pregunta, incansables, como una gota cayendo en la oscuridad. ¿Qué día es hoy? Cada rastreo conduce al mismo hallazgo, lugares deshabitados. Casas con fachadas impecables pero vacías por dentro, habitaciones sin muebles, cocinas con electrodomésticos encendidos, pero sin manos que los usen. Los vecinos, cuando se les pregunta, responden siempre lo mismo, ahí nunca vivió nadie. Y sin embargo, los relojes en esas paredes siguen funcionando, cada uno detenido en una hora distinta, como si fueran cicatrices del tiempo intentando contar su propia versión de la historia. Si escuchas esto y todavía estás en tu primer miércoles, huye sin pensarlo. No recojas tus pertenencias, no pierdas minutos en despedidas. Cruza la frontera del área como si el suelo ardiera bajo tus pies. Si ya estás dentro y no tienes salida, solo te queda una tarea, deja rastro. Escribe, graba, dibuja en la madera de las puertas, en los espejos, en el cemento de las aceras. No luches contra el bucle, no se rompe, solo se consume a sí mismo. Haz todo lo posible porque alguien, en algún otro tiempo, encuentre tu huella y sepa que estuviste aquí. El miércoles no acabará hasta que se derrumbe por su propio peso. Y cuando lo haga, no hay certeza de que quedará en pie. Tal vez nada, tal vez un eco, tal vez nosotros mismos reducidos a una memoria sin cuerpo. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios, ¿crees que el bucle nos destruiría o nos transformaría en algo distinto?